Hola, ¿qué tal? Gente amable que navegan por estas aguas de la virtualidad. Les doy la bienvenida a este espacio que aún no tiene nombre. Espero que para cuando sube este video ya lo tenga. Y bueno, como podrán ver, estos son mis libreritos. Mi nombre es Mariana y el día de hoy vengo a hablarles sobre un libro en particular, a hacerles una recomendación. Les cuento un poquito sobre por qué inicia este proyecto. Bueno, desde que comenzó la cuarentena interminable, yo me puse a leer como loca, entonces todo mi Instagram y parte de mi Facebook se empezaron a llenar de fotos de libros y algunas personas conocidas y muy cercanas a mí me empezaron a decir, oye, ¿por qué no pues recomiendas libros, no? Digo, si tú que estás leyendo tanto, recomiéndame un libro y tal. Entonces dije, bueno, puede ser que sea una buena idea, vamos a intentarlo. En fin, yo soy una de esas personas privilegiadas a quienes esta cuarentena, que en realidad no es cuarentena porque ya llevamos cientos de días encerrados y encerradas, pues me vino bastante bien para ciertas cuestiones. Me mandaron a hacer home office, sé que no todo el mundo tiene como esa facilidad, pero bueno, a mí me resultó de maravilla. Y la verdad es que he retomado la lectura porque hace muchos años que estoy estudiando ciencias sociales, entonces no he dejado de leer, leo muchísimo, pero pues no es lo mismo, ¿no? La literatura tuvo que ser dejada de lado por un tiempo, por lo mismo que tenía que leer muchísimas cuestiones más científicas, ¿no? Aunque sean de ciencias sociales, pero pues a fin de cuentas no terminan, o más bien a fin de cuentas, ese tipo de lecturas me gustan mucho, tienen que ver con mi profesión, pero pues no es lo mismo que tomar una historia y sumergirte en ella, ¿no? Y hacer todo este ejercicio de imaginación y de comprometerte con lo que estás leyendo y de creerle al autor o no creerle. Y bueno, en fin, el caso es que eh, recuperé, ¿no? Mi amor, mi idilio que había sido un poquito dejado de lado. En fin, el caso es que el día de hoy les quiero hablar de uno de esos libros que a uno lo marcan, ¿no? Como les mencionaba, estaba leyendo mucho en estos meses y estaba así, ¿no? Devorando uno tras otro, tras otro, tras otro. Y después de leer este libro al que les voy a hablar, la verdad es que caí en un bloqueo lector, ¿no? Porque me gustó tanto y me dijo tantas cosas y me dejó tanto para reflexionar y seguir pensando que pasaron días y no podía agarrar otro libro, no sé, así como un poquito en shock y un poquito, pues sí, ¿no? Seguía dándole vueltas a todo esto. Entonces, bueno, para ya no hacérselas más de emoción, el libro que les vengo a recomendar el día de hoy y del cual les vengo a hablar es este. Ajá. Se llama Una educación de Tara Westover. Probablemente muchos de ustedes ya lo han visto por ahí, reseñado, recomendado hasta el cansancio. Fue uno de los libros más vendidos del año pasado, de 2019. Aunque bueno, a lo mejor esa ola de recomendaciones y etcétera tardó un poquito más en llegar acá a México. Pero bueno, a mí me gustó muchísimo. Y por esa razón es que vengo a recomendárselo a quien sea tan amable de ver este video. Así que bueno, vamos a entrar en materia. Este libro se publica en 2018. El título original en inglés es Educated y en español la opción Una educación. La autora es Tara Westover. Es un memoir, es decir, que son las memorias de esta mujer, ¿no? Recopiladas acá. Ella es muy joven, tenía 32 años cuando se publica este libro y eso es algo muy interesante, ¿no? Porque una de las cosas que nos, o más bien una de las cuestiones que quedan muy claras es que no es necesario ser anciano y estar a punto de morirte para tener algo interesante que decir, ¿no? Y vaya que Tara tiene mucho que decir a pesar de su corta edad. Al día de hoy lleva alrededor de 3 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Se está traduciendo todavía a más y más idiomas. Vi que ya estaba traducido a alrededor de 40 idiomas, lo cual es muchísimo. La narradora evidentemente es en primera persona porque pues ella es testigo de su propia vida. Sin embargo, me parece que da la sensación de que es una narradora muy sincera, muy honesta. Digo, podría estarnos mintiendo, ¿no? Pero parece que es muy honesta porque ella misma recopila también otras experiencias y percepciones en torno a ciertos hechos familiares con otros miembros de su familia, ¿no?
Pero bueno, mayor parte esta memoria está redactada desde su propia experiencia, desde su propia memoria. Y de hecho, muy al inicio, ella hace como una especie de disclaimer, ¿no? En estas frases que los autores siempre incluyen al inicio de sus libros. Se los voy a leer. Particularmente me llamó mucho la atención una de las 2 frases que elige para iniciar el libro, que es una cita de Virginia Woolf, que dice: el pasado es hermoso porque nunca comprendemos una emoción en el momento. Se expande más tarde y por eso no tenemos emociones completas sobre el presente, tan solo sobre el pasado. Y bueno, entonces esto es el tiro de salida del libro. Ella empieza a platicarnos sobre su vida. Tara nace en Idaho, en el seno de una familia mormona, pero no es una familia mormona, digamos, tradicional, ¿no? Es una familia donde el patriarca, el padre de Tara, es fundamentalista y además también se le puede definir como survivalist, que es algo así como de estas personas que se están preparando para sobrevivir al fin del mundo y al apocalipsis, ¿no? Entonces, pues este señor todo el tiempo les está diciendo que ya viene el fin del mundo, que se tienen que preparar, que tienen que guardar comida, guardar gasolina, guardar dinero, comprar armas, ¿no? Una serie de cuestiones, y toda la familia lo acepta porque, pues, digo, a fin de cuentas es su papá y le creen, ¿no? Tara es la más chica de 7 hermanos, su mamá es herbolaria y partera, y el personaje de su mamá es muy interesante, ¿no? Porque bueno, vemos por ahí cómo estas profesiones que ella tiene le permiten un cierto grado de empoderamiento y le dan una cierta importancia dentro de la comunidad, y sin embargo pues siempre va a estar subordinada a lo que el papá diga, ¿no? El padre de familia es el que tiene la última palabra todo el tiempo. Entonces, bueno, Tara inicia contando sobre su infancia, que pues tiene recuerdos muy lindos porque están en una montaña, no están en un contexto citadino, ¿no? Entonces, pues ella cuenta cómo es libre, ¿no? En la montaña, entre los árboles, en medio de la naturaleza y tal, pero al mismo tiempo el papá tiene un deshuesadero de autos, entonces también desde muy pequeños todos quienes conforman esta familia empiezan a trabajar en el deshuesadero y los niños más chiquitos juegan ahí, entonces también desde ese momento empiezas como a notar que siempre está ahí un peligro muy latente, ¿no? De que híjole, si les pasa algo y si se accidentan y si no sé qué, y bueno, efectivamente a lo largo de la trama veremos que este lugar pues no resulta el más seguro, y si a eso le ponemos en la misma mezcla que este señor es una persona con creencias pues bastante peculiares, ¿no? Parte de su fundamentalismo implica no creer en la medicina hegemónica, digamos, no tomarse ni una aspirina nunca jamás en la vida, no ir a hospitales, porque bueno, si algo sucede que afecte tu salud es porque Dios quiso, y si Dios quiere te va a sanar, y de lo único que deben de poder echar mano es de la herbolaria, ¿no? Porque pues las plantas y todo esto Dios lo puso ahí para que lo tomen, entonces es lo único que acepta, ¿no? Y hay varios momentos en los que hay accidentes o situaciones que dices, no inventes, ¿cómo es posible? Yo por mucho menos hubiera corrido al hospital, y estas personas no lo hacen, ¿no? De igual manera hay muchos productos que no consumen, ninguno de sus hijos tiene sus vacunas y no van a la escuela, ¿no? Lo cual va a ser como punto central de la trama del libro. No van a la escuela para que el gobierno no les vaya a meter ideas en la cabeza. Y bueno, en Estados Unidos se permite hacer algo llamado homeschooling con los hijos. No sé si en todos los estados, desconozco. Entonces, digamos que estas personas pues pueden decir, ¿saben qué? Yo voy a educar a mi hijo en casa y se acabó, ¿no? Obviamente la educación que les dan pues está muy lejos de ser la educación que la mayoría recibimos, ¿no? O sea, cuestiones muy básicas de matemáticas, ese tipo de cosas pues no las ven. Pero, en fin, ¿no? Se continúa la trama. Uno de los hermanos de Tara empieza a educarse a sí mismo para hacer un examen para entrar a la universidad. Y esto le da, como que siembra
la semilla, ¿no? De la curiosidad en Tara para más tarde ella hacer lo mismo. Para no hacer el cuento demasiado largo, Tara le gustaba mucho cantar. Un día cuando estaba escuchando una cierta melodía, se da cuenta que no cualquiera puede hacer esa melodía, ¿no? Que se requiere de un cierto grado de conocimiento. Lo que mueve a Tara a querer estudiar es esto, ¿no? Ese anhelo por querer estudiar música. Entonces, bueno, ella empieza solita pues a educarse. Y total que hace un examen para entrar a la universidad y la primera vez que pisa un aula es a los 17 años. O sea, nunca antes en su vida había entrado a un salón de clases y el primer día que lo hace es porque llega a la universidad, ¿no? Al college. Y bueno, sigue, ¿no? O sea, vemos ahí cuestiones familiares, conflictos familiares, cuestiones de violencia familiar incluso, ¿no? Pero Tara lo maneja de una manera con mucho tacto, ¿no? Con mucha maestría. En ningún momento me parece que tome posiciones muy dicotómicas. Representa a las personas como en su justa medida, ¿no? O sea, con sus claroscuros, sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas complejas, etc. Y bueno, nos va narrando este viaje que la verdad a mí me parece apasionante. Creo que si bien esta mujer se crió en condiciones, más bien creció en condiciones muy particulares, muchas personas nos podemos ver reflejados por ahí. Y creo que si no fuera así, no estaría vendiendo tantas copias este libro. Hay cuestiones muy universales por acá, sobre sentimientos, sobre la familia, sobre esas ganas de aprender, ¿no? Sobre los viajes que emprendemos, sobre las cosas que nos da esa curiosidad saber y conocer y esa necesidad de buscar, ¿no? Más respuestas, de buscar darle sentido a muchas cosas. Una vez en la Universidad de Brigham Young, que es una universidad mormona, pues ella se le empieza a abrir el mundo, ¿no? Porque si bien es mormona, pero no es fundamentalista, nada que ver con muchas cosas en las que su familia de hecho cree. Entonces pues empieza a conocer otras cosas y otras cosas y otras cosas. Llega un punto en el que se gana una beca Bill Gates y entonces se va a Cambridge y allá estudia una maestría en filosofía y después hace un internado de investigación en Harvard y saca su doctorado en historia, ¿no? Y es muy interesante como ese viaje que ella hace, ¿no? Porque primeramente tiene esta espinita por aprender a hacer música, ¿no? Y después se da cuenta de que muchas de las ideas y de los pensamientos que ella tenía, pues a lo mejor no eran del todo correctos, por así decirlo, ¿no? O sea, que las ideas que su padre le había inculcado realmente no eran sus propias ideas. Entonces es interesante, ¿no? Porque a fin de cuentas la filosofía tiene que ver con pensar, con aprender a pensar. Y después se da cuenta de que muchas de las historias que le habían contado tampoco eran ciertas, ¿no? Y de hecho Tara narra que ella no tenía idea que habían habido 2 guerras mundiales, que no tenía idea de la lucha por los derechos civiles, de la gente afroamericana, o sea, no tenía idea de muchísimas cosas, ¿no? Que habían estado sucediendo incluso en un tiempo no tan lejano a ella. Entonces también, ¿no? Esta curiosidad por saber de la historia. Y bueno, me parece que el camino que toma Tara en su educación es muy interesante y va planteando, ¿no? Ese descubrimiento de sí misma, a la vez que ese descubrimiento del mundo, todo el trabajo que le cuesta, ¿no? Porque ella misma se está saboteando y luego la familia también está ahí como de repente siendo un impedimento para que ella avance y todo el tiempo está como en una pugna, ¿no? De romper con esos valores, o más bien con esos mandatos y creencias familiares y ir más allá, ¿no? A lo que le está ofreciendo el mundo y la educación y la universidad y sus compañeros de clase y etcétera, etcétera. Y bueno, voy a parar porque si no me voy a poner a dar detalles de la trama y la verdad es que les recomiendo muchísimo que lo lean, no quiero spoilearles más. Este libro en serio, si van a una librería y no saben qué leer o si simplemente tienen ganas de leer algo bueno y no saben para dónde, este es garantía, ¿eh? Es uno de los mejores libros que he leído este año y en mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo contemporáneo, ¿no? Porque muchas veces pues los clásicos son los clásicos y pues sí son buenos porque ya sabemos que son buenos, pero algo tan nuevo, tan fresco, tan universal, me parece una maravilla. Y bueno, yo soy la loca que subraya y pone post-its en sus libros y como podrán ver,
tengo todo lleno de post-its porque hubo muchísimas cosas que me gustaron. Entonces, pues bueno. Una vez que terminen de leer el libro, les recomiendo mucho que busquen las entrevistas con Tara Westover. Es súper interesante escucharla hablar. De repente es muy repetitivo, pero porque también le hacen las mismas preguntas, ¿no? Pero bueno, la entrevistó Bill Gates, la entrevistó Ellen DeGeneres, la entrevistó Oprah Winfrey. Tiene un montón de seminarios, de charlas en universidades, en diversos espacios. Y es muy interesante escucharla, ver, ¿no? O sea, como para complementar la lectura. Ella defiende mucho como esta idea del escucharse, del entenderse, de compartir, porque ella dice que si no hubiera sido por ciertas personas que le dieron la oportunidad, ¿no? De aprender de ellos, de escucharla y de tomarse el tiempo de explicar ciertas cosas o simplemente de tener una conversación, pues ella no sería quien es el día de hoy, ¿no? Porque pues ella sale de esta seno, de esta familia tan fundamentalista y tan cerrada y tan etcétera, que dice, yo tenía muchísimas ideas que si se las digo ahorita me apedrean, ¿no? O sea, yo era súper homofóbica, era súper cerrada en cuanto a esto y este tema. Pero gracias a que algunas personas me dijeron, oye, pues es que tú pareces buena persona, ¿por qué crees esas cosas, no? O sea, ¿qué te pasa? Pero entablaron este diálogo. Se dieron la oportunidad de entablar este diálogo con ella y gracias a eso, pues, ella pudo aprender y se le pudo abrir el mundo. Hay ciertas cuestiones, por cierto, que creo que muchas personas nos vamos a ver ahí reflejadas, pero específicamente mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre las mujeres es sobre donde pesa esta cuestión de ciertos mandatos, ¿no? De ciertos roles de género, que tienes que ser de cierta manera, que tienes que verte de cierta otra. Y bueno, para Tara esto implica todavía un obstáculo más, ¿no? O sea, no es tan sencillo simplemente decir dejo a mi familia o estudiar, bye. No, o sea, encima de todo eso tenía como estas expectativas de lo que tiene que hacer una mujer, ¿no? Y de cómo se debe comportar y de a qué cosas debe aspirar y a qué cosas no. Y dice que cuando se pone a leer todas estas lecturas que le recomienda sobre feminismo, leí el resto de la tarde y hasta entrada la noche y así adquirí el vocabulario para describir el desasosiego que sentía desde la infancia. ¿A cuántas no nos ha pasado esto? Que sabemos que hay cosas que no están bien, con las que no estamos de acuerdo, pero no sabemos ponerle nombre ni por qué. Y además todo el mundo alrededor tuyo te dice que sí, que está bien, que así tiene que ser y tú estás como que con esta sensación de que no, o sea, ¿por qué? ¿No? Y como esto hay muchísimas joyas. Bueno, espero que les haya gustado este video y esta reseña hiper permeada por mi opinión personal, por supuesto, y por mis sentimientos hacia este libro. La verdad es que a mí me encantó. Además está muy bien escrito, la traducción creo que es buena, porque en ningún momento sentí que dijera esto no tiene sentido, ¿qué está pasando? No. Es un libro muy accesible, con un vocabulario que creo que cualquiera puede comprender. Y sin embargo tiene mucho fondo, ¿no? O sea, mucha masita. No es como esos libros fáciles de leer que, ¿no? Y lo terminas y, pues sí, estuvo chido, pero no te dejó gran cosa, no. Este libro, vaya que deja. Bueno, supongo que hay mil y un reviews mejores que esta. Busquen, chequenlas, lean el libro, cómprenlo, préstenlo, rólenselo, hagan una tanda, no sé, lo que quieran. Me despido, que tengan un día muy bonito y una lectura muy agradable y espero que nos veamos pronto de nuevo en este espacio. Hasta luego.